Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hizo Oro durante la semana, la acción de precio que tuvimos. Eh, para aquellos que son fuera de la comunidad, mi nombre es Juan, me dicen Chiche, soy de Surfing de la Trading y opero lo que es Oro. También opero Euro y Nasdaq, pero como principal activo Oro. Bueno, como sabemos, Oro está acumulado, sí. Voy a arrancar desde la temporalidad de 4 horas. No voy a arrancar desde la temporalidad diaria, ya que este, no tenemos mucho por la acumulación que tenemos. Luego del movimiento bullish que generó el ATH, ¿sí? Tuvimos un retroceso que genera una neutralización de liquidez y nos deja, bueno, con otras confluencias. Estaba el viejo alto histórico, había FGs diario, FG de 4 horas, generándonos este bajo y quedar dentro de este rango, ¿sí? Desde el 20 de agosto y el 22 de agosto. Bueno, para aquellos que no conocen mi gráfico, tengo estas líneas amarillas que son las semanas, las pongo yo manualmente. Así que esta vendría a ser la última semana de agosto y esta es la semana que pasó, la primera semana de septiembre. El lunes tuvimos feriado bancario. El lunes en Estados Unidos no hubo bancos, sí hubo feriado. Así que tenemos ese día también como día de liquidez. Para el día martes ya arrancamos la semana. Habíamos tenido el día lunes acumulado y que había generado una neutralización de liquidez del PDL, ¿sí? De la semana anterior, del PWL, perdón, de la semana anterior, que teníamos bajo en forma de equal out casi. El lunes neutraliza y en el buy side neutraliza buy side y se entra en FG de 4 horas, ¿sí? Dejándonos esta acumulación. La apertura el martes nos deja mínimos iguales prácticamente. Había sido neutralizado muy apenas. Y este día martes tuvimos noticias, sí, PMI, bien, a las 11. El lunes salimos de esta acumulación, ¿sí? Nosotros estábamos haciendo un trabajo, le decía a los chicos que iba a hacer un trabajo de liquidez interna, que vamos a ver primeramente la liquidez interna como objetivo de liquidez y después ver qué posible liquidez externa el precio puede trabajar, ¿sí? Veníamos de una semana, la última de agosto, acumulado. Podríamos esperar un MD, ¿sí? Una acumulación, una manipulación y alguna distribución. La última liquidez interna, luego de este impulso alcista, era 4 horas, que ya la había neutralizado la última semana de agosto. Nos deja los mínimos iguales, lunes acumulado, inicia el martes con mínimos iguales, generando acumulación y podríamos esperar una manipulación, ¿sí? Y alguna distribución. Confluencias por debajo de los equal low, teníamos FG 4 horas, voy a marcar acá. Y ahora me paso a 1 hora. Teníamos FG 4 horas y teníamos liquidez interna dentro de este impulso en temporalidad de 1 hora. Este bajo es el bajo que había generado también interno, digamos, en 1 hora, ese movimiento alcista con un stop hand, con una neutralización de liquidez y dando ese impulso alcista. Entonces, en 4 horas, como vimos, me quedo un ratito en 1 hora. Ya hago zoom dentro de la semana. En 1 hora, en 4 horas teníamos toda esta acumulación. Tuvimos la manipulación de los mínimos iguales, que son estos que están acá, adentrándose en el FBG y neutralizando liquidez interna. Este mínimo, que es el mínimo que genera el movimiento alcista, que no logra hacer otro ATH, lo teníamos como un bajo fuerte, ¿sí? Lo tenía como un bajo fuerte porque tenía un stop hand hecho, entonces, y tenía liquidez interna. Si en esta zona no hubiésemos tenido liquidez interna,
podíamos esperar esa neutralización de liquidez externa, ¿sí? De que neutralice el bajo. Pero al tener la liquidez interna y generando estos pequeños MD que viene haciendo el precio, podíamos alinearnos en ese impulso alcista. Teníamos que esperar de que el precio nos diga de que era muy probable ir a neutralizar buy-side. Esto ¿por qué lo digo? Porque aquel día martes, luego de la neutralización del último bajo interno que teníamos de 1 hora, que es vemos como el precio genera un movimiento alcista, ¿sí? Pero un movimiento generando liquidez de baja resistencia, ¿sí? Ya que estos bajos nos generaban una neutralización de liquidez. Entonces, por lo tanto, nos podíamos esperar de que este bajo, por haber neutralizado liquidez interna, tuviese ese movimiento y sea un bajo fuerte para generar ese movimiento alcista, ¿sí? Entonces, como dije, el precio estaba generando liquidez de baja resistencia, ¿sí? Empieza a generar liquidez y el día miércoles genera ese retroceso, ese movimiento bajista, ¿sí? Dejándonos FBG, induciéndonos en venta a neutralizar este bajo. Como dije, está alineado en lo que era compra por una cuestión de que teníamos este buy side. En realidad el precio tenía el buy side de la acumulación y de la manipulación, ¿sí? Entonces lo que se podía esperar, teníamos acumulación, manipulación, el precio retrocede, ¿sí? Y ahora podíamos esperar el stop hand, ¿sí? La última manipulación del precio y esperar ese movimiento alcista. Además, como dije, en esta zonita no teníamos ninguna liquidez tomada, ¿sí? Era todo en forma de rally, por decirlo, para ir a neutralizar y se queda el precio sin fuerza, generando acá nuevamente otra acumulación más. Bien, el día miércoles las probabilidades para la compra se aumentaban. Tuvimos otros escenarios que eran muy buenos para ventas. Particularmente yo no los tomé porque estaba más alineado en lo que era compra, ¿sí? Entonces, dentro de una acumulación, por lo general, espero mis mejores probabilidades y para poder tomar un riesgo. Y dentro de si ese riesgo, esa entrada que tomo es buena o es mala, respeto, digamos, esa zona. Entonces, hubo buenos movimientos de ventas, es verdad. Por eso no me enfoco en esas ventas, porque durante la semana a la comunidad le estuve diciendo todo el tiempo de que buscaba esas compras, ¿sí? Entonces el día miércoles las probabilidades se me empiezan a aumentar un poco más. El precio ya genera un stop hand, empiezo a tener un contexto, ¿sí? De compras y que me empiezan a soportar, digamos, ese movimiento, ¿sí? Si bien acá teníamos el bajo muy cerca, pero como dije, esperaba que ese bajo fuese respetado y el contexto que veníamos era de una acumulación, ¿sí? Entonces tuvimos un lunes acumulado, martes inicia acumulado, genera una acumulación a manipulación, ¿sí? Neutralizando liquidez. Ahora tenemos el stop hand del miércoles y el precio, miren la diferencia de este impulso a este pequeño impulso nomás, como aquel precio ya empieza a generar nos empieza a mostrar un cambio de dirección, ¿sí? Dejándonos este FG bullish y empezándonos a generar esa idea, a soportar esa idea de irnos a neutralizar buy side, ¿sí? Si bien en esta zona teníamos FGs para compras, primeramente adaptamos la idea de ventas, ¿sí? Y como el precio nos induce, como el precio manipula en estos movimientos, ¿sí? Si uno no mantenemos, digamos, una idea, si no nos alineamos en lo que es la semana, yo por eso me pongo estas liñitas amarillas y estas otras líneas con puntitos más chicos, es de los días, ese es el que trae predeterminado TradingView. Entonces yo de esa forma siempre
el precio se mueve por la liquidez, ¿sí? Primordial. Entonces, y siempre tenemos cosita técnica, el Power of Three, ¿sí? El poder de los tres que dice ICT. Esa acumulación, esa manipulación y esa distribución que va generando justamente el precio para formar liquidez, neutralizar liquidez e ir tomando impulsos, ¿sí? Ir tomando una dirección. Entonces, así como se presenta, bueno, así como tenemos lo que es acumulación, ¿no es cierto? La manipulación y tenemos la distribución, que es el Power of Three. Esto lo podemos llevar en cualquier tipo de contexto que tengamos, ¿sí? Dentro del gráfico. Lo que es cómo se forma una vela semanal, cómo se forma una vela, ¿sí? En general, no una vela semanal, se forma por una acumulación, una manipulación y una distribución, ¿sí? Que luego genera un retroceso y un cierre. Entonces podemos tener acumulación, manipulación, distribución, retroceso y cierre. ¿Esto qué sería? Sería una vela alcista. Acumuló, manipuló, distribuyó, retrocedió y cerró. Estos son los comentarios, chicos, en la comunidad. Y bueno, esto para los que no son de la comunidad creo que puede ser de mucho valor. Y de paso para que empiecen a entender por ahí como el por qué esta es línea amarilla y por qué marco la semana, ¿sí? Y me muevo por ahí mucho con lo que es la liquidez 4 horas, liquidez 1 hora y después sí busco otras confluencias. Bien, volvamos. Veníamos de un lunes, un martes, ¿sí? Y después un miércoles que genera el stop hand. Entonces este bajo ya se me transforma en el bajo de la semana, seguramente, ¿sí? Y luego el precio me genera este cambio de dirección, como había dicho, ¿sí? Este FBG, vela 1, vela 2, vela 3, nos deja un espacio, nos deja este FBG, y acá lo respeta el 50%, ¿sí? con los cuerpos. El día miércoles tuvimos noticia, sí, me parece que sí. Oferta de empleo de Holt, sí, a las 11. En este momento el precio, tuvimos lo que era noticia. La noticia aceleró el precio hacia donde tiene que ir, ¿sí? No generó ninguna manipulación, nada. La manipulación es más, el precio ya la había generado acá, ¿sí? Acá la noticia se aceleró a donde tenía que ir. Seguramente acá teníamos liquidez de M15. Yo no opero noticias, así que en ese momento no operé, pero se cumplieron los objetivos que estábamos viendo con la comunidad. Era ya empezar a neutralizar buy size, ¿sí? Buy size de 4 horas. Este buy size de 1 hora que tenemos acá, ahora en 4 horas, lo tenemos acá como swing, ¿sí? Tenemos un buy size de 4 horas y estos otros dos buy size casi en forma de equal high en pendiente, ¿sí? Así que yo por el momento sigo alineado en compras, pero voy a esperar que se me presente algo mucho más claro. Ahora tenemos el FBG de 1 hora, puede ser ese FBG de aceleración, como dije, para ir a buscar el buy side. Acá tenemos el FBG que el precio respeta. Fíjense, un detalle que podemos ver en las temporalidades, me parece que puede servir. Y es algo que pasamos casi todos en el proceso, justamente de eso es surfeando la ola trading, es slot de que acompañarlos a usted en el proceso. Y por ahí en el proceso de estar en el gráfico, después de todo lo que tenemos, nos cuesta a veces orientarnos, o no orientarnos, sino adaptarnos a las temporalidades, ¿sí? Miren en 1 hora como teníamos acá un quiebre con cuerpo, parecía así, y más este movimiento, este FBG. Entonces el precio como nos induce a un movimiento bajista y dejándonos un bajo tan cerca, que es un bajo jerárquico de semanal, ¿sí? No es de la semana anterior, porque ya había sido neutralizado, pero es el de la otra semana, ¿sí? Que es el que tenía el movimiento alcista. Entonces acá tenemos un quiebre y el FBG. Bien, ahora vemos en 4 horas el precio cierra con mecha,
¿sí? En esa zona. Voy a subir ahí. El precio cierre con mecha y vean los cuerpos. Los cuerpos cómo trabajan acá por encima de los cuerpos anteriores. Cierra por encima, digamos, de los cuerpos anteriores. Esto sumado al contexto que venimos teniendo de la acumulación, la manipulación, esperar un stop hand más dentro de la zona, los cuerpos cerrando por encima y el FBG de una hora, ¿sí? Ya en 2 temporalidades el precio diciéndonos de que es muy probable de que vaya a neutralizar el buy side. Eso es lo que sucede acá. Bueno, el miércoles no operamos, luego de la neutralización del buy side ya teníamos un objetivo cumplido del precio. Los otros objetivos en compras, como dije, eran estos. Por lo tanto, el retroceso no se busca yo no busqué un retroceso, no busqué en esta zona nada. Luego de la noticia no operé. Bien. El miércoles el cierra el miércoles acumulado, ¿sí? Inicia la sesión de Asia acumulado nuevamente y acá nuevamente podemos ver algo de los cuerpos y como acá sigo alineado en lo que es compras hasta neutralizar todo el objetivo que tenía. Bien, acá ya estábamos muy cerca del buy side de 4 horas y tiene una temporalidad de 4 horas. Por encima de este buy side teníamos lo que es FBG y teníamos este bloque. Este bloque yo a los chicos les dije que este bloque yo no lo considero, ¿sí? Como un bloque de altas probabilidades. No lo considero como un bloque de ventas. Esto nos podría decir que el precio no va a ser otro alto por decir y que va a ir en ventas, ¿sí? A buscar estos mínimos que nos deja acá. Probablemente nos genere ese sesgo por decir, si no estamos bien alineados. Y todo el buy side, digamos, que nos dejó semanas anteriores, ¿no? Bien. Ahora me vuelvo. Ahí está. Por encima de esto teníamos estos altos y este bloque, como dije. Este bloque no lo considero de altas probabilidades porque no es un bloque que haya neutralizado liquidez, ¿sí? Este bloque es el que neutraliza liquidez y genera este movimiento. Quiero decir. Y genera ese movimiento bajista, falla. El precio de acá no neutraliza con mecha. Vemos los cuerpos de vuelta. El precio deja este alto y acá neutraliza la liquidez con los cuerpos, no con la mecha, pero genera una neutralización de liquidez dejándonos estos equal high con mechas casi. Neutraliza con el cuerpo, ¿sí? Y genera ese movimiento bajista hacia el descuento de este impulso que tuvimos. Bien. Entonces, el precio cuando acá el día jueves se encuentra en la parte premium, digamos, de la acumulación, no busco lo que era ventas, sino que seguía alineado en lo que era compras. Bien. En la apertura de Nueva York, acá del jueves, me volví a una hora. En la apertura de Nueva York del jueves, el precio, para pensar en ese movimiento alcista que tuvimos y que veníamos de este FBG, tenemos acá una neutralización de liquidez, ¿sí? Con los cuerpos nuevamente y con la mecha todo. Genera una neutralización de liquidez y luego genera un movimiento, un quiebre. Tenía este breaker como zona probable, ¿sí? Para que el precio neutralice y genere ese movimiento hacia primeramente estos altos de que era la última semana de agosto y probablemente hacia el ATH, ¿sí? Pero como primer objetivo de liquidez, los altos de la acumulación de la última semana de agosto. Para alinearme en lo que era Nueva York, el precio deja de FBG de una hora que me hacía confluencia con FBG de M15. Esto es más de PPR, me parece que era así. Acá tenemos un PPR, acá tenemos un FBG y acá tenemos otro FBG. Son dos FBG que hacen confluencia. Sí, tenemos un PPR de una hora, FBG de M15 y tenía liquidez
de una hora y sell side de M15. Entonces, esta para mí era una zona probable de aceleración, ¿sí? Para que el precio siga con esta aceleración que venía que traía. Este bajo neutraliza, acá no hay stop hand, simplemente interno. Acá recién tenemos una neutralización de liquidez de una temporalidad mayor, como una hora, un buen time frame. Y entonces si el precio quedaría continuar acelerado, que neutralice esta liquidez, teniendo en confluencia esto de FDG, el BPR, para ir alcista, ¿sí? El precio se queda en la zona, este día no operé, el movimiento lo empieza a generar después fuera de mi horario de operación. Y mi zona más probable era esta. Cuando no tuve una reacción rápida acá, automáticamente me fui a esta zona. Además, acá no teníamos liquidez, no tenía liquidez interna. Simplemente era acá para que busque ese movimiento rápido. No lo hace y no tenemos liquidez en H4 en una hora. Recién había liquidez, me parece que en este bajo de M15, porque el precio no llega, entonces llegó muy cerquita a otra zona de interés, si no llegaba a este descuento, a la primer liquidez de M15, y como no llega, digamos, no tomo ningún riesgo. No, ¿qué pienso? Si era esa, sí, bueno, un poquito más abajo. Tomaba ese swing de M15, ya que era probable ya tener ese movimiento alcista. Si venimos fíjense de nuevo, ¿no? Una acumulación, manipula, distribuye el precio hacia la liquidez. Bueno, no llega, se lleva a penitas este swingcito ahí interno, ¿sí? Y el día miércoles, digamos, el jueves, digamos, yo ya no operé. Volvemos una hora. Bien, llegó el viernes de nóminas, viernes que es peligroso y bueno, y es manipulador también, ¿eh? Vamos a ver las nóminas cómo trabajaron. Seguía teniendo para el viernes, para la apertura, mi proyección antes de las nóminas seguía haciendo compras y esperaba, digamos, una manipulación de alguna neutralización de sell side, ¿sí? Que genere la nómina y que distribuya hacia el buy side. Bien, bueno, vamos a ver qué teníamos para el jueves. Acá tenemos la apertura del mercado, las nóminas eran a las 9:30, hora argentina, y nos había dejado, vemos en 4 horas, este swing, ¿sí? O sea, buy side de 4 horas, este bajo que tenemos acá con mecha es el que tenemos acá en una hora, ¿sí? Como vemos, no tenemos neutralización de liquidez, entonces mis probabilidades, vuelvo a una hora ahora de vuelta, mis probabilidades están en esta zona ahora, ¿sí? Ya tenía liquidez previa, bien, tenía lo que era el FBG y tenía lo que es también el breaker, ¿sí? Esta es la zonita de una zona de causa, vendría a ser, ¿sí? O sea, el precio reacciona, neutraliza la liquidez y rompe, bien. Entonces mis probabilidades eran ahí en esa zona. Con los chicos de la comunidad lo vemos. Tenía la zona de causa de una hora con liquidez previa y con FG, bien. Entonces el precio no abre las nóminas, las 9, apertura en Nueva York. El precio lo que hace, vendría a ser el movimiento que hizo, vamos a ver, en el 15. Abre la vela de M15, este era el bajo que buscamos neutralizar, este lo voy a poner en rojo para que vean la zona probable que tenía, ahí, y esta era la liquidez previa a esa zona probable con FBG, ¿sí? Tenía confluencias para pensar que esta zona podía tener una reacción. Bien, las nóminas 9:30, el precio genera una acumulación, manipula la baja, no llega a neutralizar la liquidez, neutraliza liquidez interna, ¿sí?
abre, manipula la baja, distribuye y se neutraliza el buy side, el primer buy side que tengo, que no retroceso y no deja la vela, lo que hemos visto hace un rato. Bien, una vez que el precio genera una neutralización del buy side, ya mis probabilidades, digamos, de seguir en compras ya no eran altas, entonces ya tenía los objetivos cumplidos de las compras. Acá ya tenía probabilidad de ir por ventas. Además, el trabajo que venía generando el precio los días posteriores, el día posterior, lo que es el jueves y los otros días, me sostenían el que el precio neutralice buy side y poder tener un setup de ventas. Bien, entonces acá el precio, cuando neutraliza buy side, toma una entrada en lo que es la macro de las 9:50. El precio me genera una stop hand y una neutralización de liquidez y me genera un CCD y ahí entro. El primer objetivo de liquidez que tenía era la noticia. Esta era la NFP. Segundo objetivo, y muy probable, era este bajo, que no tenía una neutralización clara de liquidez en H1, nada así. Simplemente el precio acumulo, manipulo, boom, distribuyo. Acá acumulo, manipulo, distribuyo y podía venir por este bajo. Y ahora llega a esa zona probable que tenía, la zona de causa. Y acá es cuando pasa de seguir sesgado con esa dirección, de seguir sesgado con digamos, esas zonas, ¿sí? Esta zona automáticamente a mí se me invalida, porque ya no voy a buscar más compras acá, digamos, porque esta zona neutraliza liquidez interna y después de todo este impulso termina fallando. Bien, entonces el precio para mí ahora, ya al fallar de tomar el ATH, ya haberme dado todas las probabilidades para vender, es muy probable que vaya por liquidez interna de sell side. Como dijimos, las compras eran para neutralizar liquidez, y como dije al principio del video, íbamos a buscar neutralización de liquidez interna previa, ¿sí? Obviamente teniendo un contexto del precio. Este contexto era muy fuerte porque esos saltos, esos saltos son los saltos de la última semana de agosto, ¿sí? Son los saltos de esta acumulación, esta manipulación que hizo el precio y distribuyó hasta el buy side. No llega a cerrarlos con cuerpo, se queda, por decir, sin fuerza, y ahí ya buscamos ese retroceso a este trabajo que viene generando, ¿sí? Alcista, fíjense, también en forma de liquidez de baja resistencia, ¿sí? Entonces, porque no tenemos una neutralización de una liquidez en 4 horas, salvo en esta zona, y el precio, boom, aceleró. Se aceleró a neutralizar buy side directamente, sin generar ninguna neutralización de liquidez. Teníamos esta chiquita en H1, pero no se nos empiezan a alinear las temporalidades H4 y H1. Bien, entonces, una vez que el precio neutraliza el buy side, como dije, mi zona queda nula. Y esto está bueno para no generar ese sesgo de decir, seguimos alcistas, vamos alcistas, generar otro ATH, e ir trabajando, digamos, con lo que nos va ofreciendo el precio, e ir buscando esas zonas de altas probabilidades que el precio nos da. Y si llega a nuestra zona de altas probabilidades, buscar un riesgo, y si no llega, bueno, hasta que nos dé otra zona y el precio pueda llegar a la zona que nosotros buscamos y ver si tomamos un riesgo. Bien, además fíjense acá en M15, permiso, esto es M15, sí, uno, ahí va. Ya. En M15 fíjense cómo el precio empieza también a entregar un cambio de dirección, ¿sí? Acá tenemos una neutralización de liquidez interna. Luego de una acumulación, el precio manipula en la parte interna, distribuye, deja FVGs, deja un FVG de M15. Acá podríamos haber dicho, acá tenemos un FVG de M15, tenemos este bloque,
para que el precio venga, neutralice y sigamos hacia la TH, ¿sí? Luego de la neutralización, el precio genera hasta un cambio de dirección, sin cambio de dirección con los FG, acá, nos genera este BPR, ¿bien? Luego de ese movimiento, el precio llega a esta zonita, neutraliza lo que es la liquidez interna de ese bajo y genera ese retroceso hasta el BPR de M15, ¿bien? Neutralizando lo que era la zona que teníamos la zona que tenía como compra. Así que bueno, ese fue un repaso de lo que hizo el oro durante la semana, viendo el trabajo de liquidez. Como les dije, yo veo por ahí mucho lo que es la liquidez, veo tanto lo que son order block, sí lo busco en confluencia cuando tengo liquidez, zona de liquidez que me guste, y veo por debajo de la liquidez qué confluencias tengo con otras cosas, ¿sí? FG, BPR, BCC, bloques, así que bueno, para aquellos que no saben cómo opero, hoy fue esta primera vez, espero que les haya gustado. Seguramente vamos a ir mejorando, voy a ir mejorando en algunas cosas para poder transmitirle mejor. Disculpe si fue repetitivo en otras, pero bueno, espero que les haya gustado este repasito que tuvimos de la semana. Tuvimos un par de cosas técnicas y también pueden haber visto cómo trabajé, digamos, entre toda la paciencia hasta tener, no entre todo, sino que trabajé la paciencia hasta tener esa zona, digamos, de altas probabilidades para asumir un riesgo que yo esperaba. Y sin embargo hubo días que no los pude monetizar, pero eran en la dirección que buscaba, así que hasta que finalmente se me presentó un setup. Y bueno, eso también es parte, digamos, del trading, es parte de mostrarle esto y parte de que vean y digan bien cómo va el precio en forma técnica trabajando, y por detrás del trading que tenemos nuestra psicología y nuestras cosas para trabajar la paciencia, ¿sí? Que es parte del proceso, que es lo que bueno, que es lo acompaña. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Cualquier cosita que tengan, me dicen, alguna pregunta, algo que digan que crean que tengo para mejorar, y nada, espero que arranque muy bien la semana. Nos vemos.